Hoy, domingo cuarto después de Pentecostés, en el calendario tradicional romano, hasta el final del año litúrgico, no hablamos de tiempo ordinario, sino de tiempo después de Pentecostés, que tiene resonancias mucho más extraordinarias, lo cual es una terminología extraordinariamente feliz, que nos viene de maravillas cuando, como hoy, tenemos que predicar sobre una de las piezas más extraordinariamente felices del Evangelio, el emblemático Duc in altum, navega mar adentro, que es quizá la primera exhortación divina a la misión. Esto es como la primera y la más poética versión del mandato misionero, ya que al fin de cuentas, si nos atenemos al principal sentido de estos sublimes pasajes, decir Duc in altum, navega mar adentro, o ir y hacer discípulos a todos los pueblos, es lo mismo. Se trata del envío misional hasta los confines del orbe y hasta que las redes crujan, revienten y se hagan trizas. Que al final este es el fin de la misión, que la Iglesia católica, apostólica y romana, o más brevemente Luoma, como dicen en la lengua tumbuca, explote de almas, incorporando a todos los hombres, hasta los más lejanos, hasta los más salvajes y perdidos, de todas las razas, de todas las culturas, de todos los niveles intelectuales y de todas las clases sociales, sin excluir a nadie, y al más deforme y espantoso de los criminales, y al más asqueroso de los pecadores, ni al más distante de los heresiarcas. Podríamos terminar este sermón acá mismo, ahora mismo, diciendo que salgamos a misionar, cosa que hoy casi nadie hace, salvo los herejes protestantes que hace unas décadas van hasta las periferias más ignotas, con una organización y una eficacia pasmosas, tanto que uno se ve tentado de tenerles una envidia terrible, aunque en realidad no hay nada que envidiarles, ya que lo de ellos no es ni misión, ni evangelismo, ni apostolado, sino proselitismo sectario, disidente y herético. Si bien, como Dios saca bien del mal, a tal punto que no hay mal que por bien no venga, el tiro les termina saliendo por la culata y su infatigable celo proselitista termina generando, entre una multitud de réprobos sectarios, algunos miembros que misteriosamente son enganchados por el divino Paráclito en el gremio de la religión católica, aunque ellos ni se enteren. Pero no es ordinario este divino enganche, por eso el corazón de los misioneros debe llenarse de caridad fraterna con los infieles, para ir a ganar a todos los infieles, tanto los de buena como los de mala fe, de modo que conozcan el gremio de la verdadera Iglesia y así vengan a gozar del indecible privilegio de pertenecer a la única religión sobre la tierra que tiene derecho de existir, la católica. La religión católica es la única que tiene derecho de existir. Que las demás religiones solo sirven para leña, no los que las integran, claro, pero sí sus superestructuras, como la llamaría Marx, ese infeliz falso profeta de familia rabínica, Carlos Marx, que nos quiso convencer que busquemos el paraíso en esta tierra, y a muchos convenció. Ahí tienen a los incontables e irreformables partidistas comunistas, y que sentenció con luciferino dictum que la religión es el opio de los pueblos, lo cual es un disparate. Pero bien podríamos decir estos dos axiomas verdaderos: el marxismo es el opio de los intelectuales modernos y las religiones falsas son el opio de los no intelectuales.
Entonces, por medio de la oración, el ayuno y en el caso de quien sepa predicar, que no es mi caso, la divina predicación, busquemos ser instrumentos de Dios para convertir a todos los infieles que podamos, 1, 2, 10 millones o lo que sea, al nuevo arca de Noé, la iglesia, que por divino designio es siempre y siempre será una santa católica, apostólica y romana. Y decimos que siempre lo será, ya que la unidad la da Dios por medio de la unidad del credo, los sacramentos y la jerarquía, una triple unidad. Por más que en ciertas épocas, como la actual, la unidad no sea muy visible para el observador novato o ignaro o naturalista, ya que hoy debemos soportar que una manada de criminales teológicos, con algunos jerarcas incluidos, algunos o muchos, emulando el apostolado del Iscariote, el orgullo de los deicidas y el emponzonamiento del mal ladrón, embarcados en el camino sinodal alemán, por ejemplo, que de camino no tiene nada, ya que todo lo esencial lo tienen decidido de antemano, se digan católicos y ocupen sedes del cuerpo místico, o que hayan sinvergüenzas que, habiendo recibido el sello del orden, celebren impíamente el orgullo sodomítico, del que no sería raro participen algunos ángeles del cielo, contribuyendo con una lluvia de azufre para todos. La Iglesia oficialmente tuvo, tiene y tendrá uno y un solo credo, una sola lista de sacramentos y uno y un solo sumo pontífice por vez. Aun cuando muy pocos sepan el credo, pocos reciban los sacramentos y muchos pontífices, esto es obispos, porque pontífice significa obispo, estén como Pedro negociando con el mundo para escapar así del martirio, sea el martirio físico o sea el martirio moral. Y oyendo como Cristo les dice: ¿Quo vadis? ¿A dónde vas? Y aun cuando como fruto de las predichas escapadas pontificales, los puentes de algún modo se quiebren y surjan y resurjan reyertas entre los que aún quieren perseverar en la profesión de la fe. Entonces, como Pedro, obedezcamos sin dilación, como dice Filión, el mandamiento divino que reza Duc in altum, navega mar adentro, esto es, salgamos a convertir a todos los infieles para que todos sean cristianos, esto es, católicos, ya que, bueno, hoy los protestantes nos robaron el nombre de cristianos. Ellos dicen: no, yo soy cristiano, no soy católico. En el fondo, los protestantes no son cristianos, ya que no predican con una autoridad dada por Cristo, no dan sacramentos con una autoridad dada por Cristo y no son gobernados por la jerarquía reconocida por Cristo. Y salvo el bautismo, que a veces lo dan válidamente, no dan los sacramentos válidamente. Bien, entonces, todos tienen que dejarse de infidelidades y hacerse católicos. Pero, ¿qué es un católico? Aquel que profesa el credo, recibe lícitamente los sacramentos y reconoce la autoridad eclesiástica y lo obedece en todo lo que no sea pecado. Entonces podemos decir: bienaventurado, feliz, pues el que sea pescado de esta suerte y sea sacado de las tinieblas de la infidelidad islámica, protestante, judía, apostática, modernista, arriana, masónica, budista, mundialista, simoníaca o idólatra, y así pase de la infidelidad a la luz y de animal salvaje se convierta en católico en gracia, y luego así de viador devenga veedor de la divina esencia. Hoy se proclamó el Evangelio del Duc in altum, que es el de la primer pesca milagrosa. Hubo dos pescas milagrosas,
una al comienzo del divino ministerio del Mesías y otra al final, después de su triunfante resurrección. Pero, ¿para qué el buen Jesús hizo un milagro doble sobre los peces si en su vida hizo milagros de todas clases? Hizo milagros mucho mayores como resucitar muertos, incluso a uno podrido o casi podrido, e inclusive se resucitó a sí mismo, que es mucho más grande que el milagro de los peces. ¿Para qué lo hizo? ¿Lo hizo de más? ¿O solo para que coman? ¿O para que vendan? Bueno, como observa Castellani, ninguno de sus milagros podían hacer impresión tan inmediata sobre los apóstoles, pescadores de profesión, como su poder sobre los peces, bicho que no tiene rey. Lo cual impactó tanto que San Pedro se impresionó como nunca en su vida y sintió el pavor de la divinidad delante de él, que eso significa claramente su extraño grito: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Que es gracioso, es cómico, como observa Maldonado, porque Maldonado es un buen exégeta, porque claro, estaban en la barca llena de peces. ¿Cómo el Señor se iba a apartar? No es que había mucho lugar para apartarse. Y además, si Él es un pecador y se ve pecador, más bien tiene que decir: acércate a mí, Señor, más que aléjate. Y luego, como bien observa Franz Wilhelm en su clásica Vida de Cristo, Jesús le descubre a Pedro el sentido más profundo del milagro: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Impresionados por la sublimidad del rito romano, que contrasta con la miseria de nuestro ser pecadores, puede ser que también nosotros nos hagamos eco del grito petrino: apártese de mí, Señor, que soy un pecador. Y puede ser que esto nos paralice y nos impida hacer apostolado y ni siquiera sepamos cómo empezar. Bien, Castellani nos consuela dándonos un buen consejo apostólico que, levemente parafraseado, dice así. Dice Castellani: algunos dicen: bien, ¿qué quiere usted? Yo no puedo volver católico al mundo todo, o al país todo. Yo no puedo convertir a todo Ecuador a la fe católica, ¿verdad? Pero para empezar, puedes tú volverte católico. Ya soy católico. Puedes volverte católico practicante. Y después, soy uno solo, porque uno y solito soy yo, dice el profeta David. Después puedes volver católicos a todos los de tu alrededor. Y no solo católicos, sino católicos practicantes. ¿Y cómo hago eso? Pidiéndoselo a Cristo, pidiéndole instantemente ese milagro milagrísimo. Al fin, eso es lo que dice la Virgen en las apariciones de Garabandal, Fátima, Lourdes y La Salet. Dice: Dios no puede aguantar más, os va a castigar. Después dice: orad, rezad el rosario, visitad al Santísimo por la conversión del mundo, que parecen medios pequeñísimos comparados con la conversión del mundo, y haced penitencia. Y en Garabandal la Virgen dijo que esa penitencia no necesariamente es azotarse o revolcarse en la nieve como San Francisco, y en principio no lo es, sino cumplir bien los deberes del propio Estado. Eso es penitencia. Le pedimos entonces a la Virgen Santísima que nos alcance de Dios la gracia de ser apóstoles, que como los 12 pesquen el universo mundo, como dice Villarino, especialmente a nosotros sacerdotes y a los seminaristas que acá están, aguantando el calor y mi porquería de sermón. Esto de ser apóstol no es broma, sino que, como bien dice, bien observa Filión, es una dignidad sublime, ya que, como dice el padre Castellani, ser apóstol es difícil, es tremendo, pide muchas etapas y son pocos los verdaderos. Pidámosle entonces a la Virgen que nos alcance de Dios la gracia de navegar mar adentro hasta que las redes se partan en 1000 pedazos, o si Dios quiere, que nos partan en 1000 pedazos. Vidna Nikla Albar, esto es, vayamos a alta mar.